Mañana voy a estar con la ayuda de Dios, tratar de contestar la pregunta ¿por qué? O ¿qué pasa? Mejor dicho. Hay veces en nuestras vidas que no entendemos lo que pasa y por qué está pasando. Cuando nuestra fe, nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestra lectura bíblica, nuestros diezmos, nuestra meditación en la palabra, nuestras buenas obras, en ocasiones no van a conseguir los resultados que queremos. Asumimos que como hijos, cuando estamos en casa y nos portamos lo mejor que podemos, asumimos y esperamos que nuestros padres se agraden con nosotros, no se molesten. Hay cierta expectativa cuando andamos bien, hablamos bien y obramos bien, pero sin duda alguna a todos nos ha ocurrido que hay veces por más bien que andemos, más bien que hablemos, más bien que hablemos, hay veces que nos pasan cosas inexplicables o inesperadas y nos preguntamos ¿qué pasa? ¿Y por qué? Digo, si estoy cumpliendo. Mi anhelo es poder por lo menos ayudarles a recibir estas cosas, no en una manera negativa, sino una manera positiva. Y empezando con la verdad de que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios bueno que en ningún tiempo, en ninguna ocasión deja de ser bueno. Él no puede cambiar, es inmutable, siempre va a ser bueno en todo lo que permite y en todo lo que hace y todo lo que pide de nosotros. Dios en ningún tiempo lo hace con fin de dañarnos, lastimarnos. Sin embargo, todos hemos experimentado cosas que no son tan agradables. Estoy seguro que si pidiera que cada quien que ha luchado o ha pasado por estas valles de muerte, todos levantaríamos la mano. Y si no han pasado por allí, van a pasar por allí en algún tiempo. Nosotros siempre hacemos preguntas con el fin de poder encontrar una solución, sino para qué hacer la pregunta. De niños hacíamos muchas preguntas que nuestros padres nunca contestaban, y a veces si las contestaban nos dejaban con más preguntas que las respuestas que esperábamos. Pero Dios a veces va a hacer cosas y no nos va a decir por qué. Y la verdad es que Él tiene el derecho exclusivo de hacer y deshacer y decir y pedir, y no tiene que decirnos por qué. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Si lo creemos, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es todopoderoso, puede prohibir, evitar o hacer lo que Él quiere. No hay cosa imposible para Él. Entonces, si es cierto que creemos todo eso, en ningún tiempo y en ningún caso debemos de quejarnos. Si nos quejamos uno porque no entendemos, otro porque no nos gusta y otros porque no era lo que esperábamos. Usted va y compra un carro del año, a mediodía lo deja en el freeway. ¿Qué pasa? Lo acabo de comprar. Es nuevo, está recién salido de la fábrica, tiene 20 millas apenas, y no espera eso, pero sí pasa. A veces ando con mi carro viejito y voy pasando y veo carros nuevos que todavía traen la etiqueta esa de detalles del dealer y están detenidos ahí con el cofre y la grúa recogiéndolos, y yo con mi carrito viejo todavía corriendo. Abran su Biblia a San Lucas capítulo 18, porque a veces tenemos la mentalidad del fariseo en lugar del publicano. Jesús claramente nos los dijo: en este mundo tendréis aflicción. También nos dice que el mundo no lo va a apreciar a Él, lo odiaron, y si odiaron al Señor de señores, Rey de reyes, ¿qué esperamos los siervos? ¿Qué esperamos los hijos? Si odiaron al Padre, van a odiar a los hijos también.
y odiaron al Señor, al Hijo de Dios. ¿Qué esperamos nosotros como hijos? Diferente, nos creemos superiores. Como Jesús les dijo en el aposento alto cuando lavó los pies. El siervo no es mayor que el maestro, que el amo. Y si Él pasó por todo eso, podemos y debemos de esperar que nos ocurra a nosotros también. En Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, ¿ya lo encontraron? Digan amén. Amén. Que yo lo voy a leer a voz alta, ustedes lo van a leer con sus ojos. Y si lo leen con sus ojos no debe de haber ruido. Porque hay muchos que a veces estoy sentado y está leyendo el pastor o el ministro o el evangelista, o está ministrando Nancy Ramírez acá y está alguien allá leyendo o cantando el canto con ella. Pero yo no voy a cantar, voy a leer, así que no lean conmigo. Soy capaz de leerlo sin la ayuda de ustedes. Léanlo con sus ojos. Dice el verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta parábola está dirigida a un grupo exclusivo, aquellos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Si usted no se considera en esta categoría, no está hablando de usted, pero está hablando con usted. Preste atención a lo que está diciendo. Toda la palabra de Dios es útil. Así que aunque no esté hablando de usted como aquel que se considera justo en sí mismo o menosprecia a los demás, de todos modos es palabra de Dios y es digna de que la escuchemos. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los dos hicieron lo mismo y los dos fueron con el mismo fin. Fueron con el objetivo de hablar con Dios. Fueron al templo, no a cualquier lugar considerado sagrado en aquel entonces. Y dice el verso 11, aquí es donde termina la similitud entre los dos. El verso 11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este mexicano. No dice eso, ¿verdad? Como este publicano, dice. Ayuno 2 veces a la semana. En otras palabras, 2 veces a la semana dejo de comer tacos, dejo de comer enchiladas, la comida celestial para aquellos que ignoran esta verdad. Doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano. Ya hablamos de uno, hablar del otro. Estando lejos, ni se consideró digno de aproximarse o acercarse, sino de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El uno llegó humillado, cara abajo, no quería levantar su vista a elevarla hacia Dios. Llegó golpeándose, llegó reconociendo que era pecador, y llegó básicamente pidiendo misericordia. Cuando Jesús dijo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, ha de haberse preguntado: ¿pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Yo no soy ladrón. El publicano se consideraba ladrón. No soy injusto. El publicano era considerado un injusto. No soy adúltero. Bueno, ahí no sé si era adúltero o no era adúltero el publicano, pero dice: no soy adúltero, no soy como el publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estoy haciendo todo esto, entonces ¿por qué el publicano llega a casa justificado y yo no?
¿De qué? ¿De nada me sirve todo esto? So que él hace y se queda con la pregunta en la boca. Si a este publicano, a este fariseo, perdón, le hubiera pasado algo adverso o algo negativo, se hubiera preguntado ¿por qué? Cuando empezamos a confiar en nosotros mismos y a creernos algo y nos pasa algo negativo o contrario a lo que consideramos nosotros una bendición de Dios, entonces tenemos que hacer esa pregunta, ¿por qué? ¿O qué pasa? ¿Qué hice mal? Estoy haciendo todos los requisitos y me fue todo de peor a peor. Entonces a todos nos va a pasar algo semejante. Usted puede ser el cristiano más santo que hay, y vamos a hablar un poco de Job ahí. Ahora abra su Biblia a Romanos capítulo 8, el verso 28 al 29. Pablo empieza este capítulo con decir que para el cristiano no hay condenación. Si usted es hijo, hija de Dios, anda rectamente delante de Dios y como estudiamos esta mañana, anda sometiéndose a Dios, humillándose delante de Dios, entonces para usted no hay condenación. Y en muchas ocasiones, cuando pasa algo contrario, no necesariamente usted piensa que Dios lo está castigando, pero hay otros que van a pensar eso. Va a haber otros que van a decir qué mal haría. En Romanos 8, 28, 29, en el mismo contexto del capítulo 8, donde nos acaba de aconsejar que para el que anda en el Espíritu no está bajo condenación, dice aquí, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra ayudan es contribuir, contribuyen para el bien, no el bien que usted y yo consideramos bien. Porque no nos dice todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que todas las cosas que pasan a uno terminan en celebración nuestra. Porque no todo lo que nos ocurre terminamos danzando y brincando, y gritando y celebrando y invitando a familia a venir a celebrar juntamente con nosotros la gran bendición que acabamos de recibir de Dios. A veces puede ser pérdida, porque a veces cuando remueven un tumor canceroso es pérdida, pero la persona que le sacan el cáncer puede llamarlo bendición. Pero dice, todas las cosas les ayudan o contribuyen para el bien de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Dios desde el vientre nos formó a cada uno de nosotros. No hay una persona aquí que no fue formado por el plan de Dios o no fue formado por las manos de Dios en el vientre. No hay una persona aquí que puede considerarse un accidente. Es cierto que ni uno de ustedes tuvo nada que ver con su nacimiento, porque nadie estuvo presente para planearlo. No le dieron unas hojas de lo que usted quería, porque si no todos fuéramos altos, rubios, ojos azules. Y no veo a ningún, sí hay altos aquí, pero no tienen ojos azules. Pero dice, todo ayuda contribuye para el bien de nosotros, aunque ese bien a veces viene por medio de dolor. Dice, bien nace de la palabra agape, que se traduce amor sin condiciones, que en otras ocasiones se traduce bien o algo bueno, algo agradable. Y según el diccionario griego, al hablar de bien, dice que todas las cosas contribuyen en algo que es útil. Dios dice que todo lo que nos acontece resulte en dolor, resulte en angustia, resulte en pérdida en nuestras vidas, dice que contribuye y llega a ser algo útil. Esos martillazos que a veces recibimos, que dije, pues ¿qué hice mal? ¿Y por qué me está pasando esto? Dios lo está usando para que sea algo útil
para el llamado que Dios tiene para usted. Dios tiene un propósito para usted. Y ese propósito no va a haber nada ni nadie que se estorbe ese propósito, solo su voluntad. Nos es importante que aceptemos estos versos, que esté pasando lo que esté pasando, que reconozcamos por más dolor que está causando, es algo que va a ser útil. Quizás en el momento no lo veamos útil, pero llegará el día que va a decir usted: gracias, Señora, por haberme pasado por eso. En el momento no lo apreciamos, no lo aceptamos, es algo que no esperamos, es algo que no entendemos, pero Señor mi Dios, yo te amo, yo te he sido fiel, yo he cumplido con mis diezmos, y regresamos a la mentalidad del fariseo. Y porque estamos haciendo esto y diciendo esto y haciendo esto, esperamos cierto comportamiento de Dios, y a veces no se materializa, no se realiza, y nos preguntamos qué pasa. En Romanos 1, capítulo 8 y el verso 1 es donde les dije de la condenación. Nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si anda conforme a la carne, le pasa algo con dolor, no tiene por qué quejarse. Pero si no anda según la carne o conforme a la carne, anda según y conforme al Espíritu, y le pasa algo que le causa dolor, la palabra de Dios nos dice en Pedro que es mejor sufrir por hacer bien que sufrir por hacer el mal. Si sufrimos por hacer el mal, ¿para qué aguantarlo? Mejor nos dice que nos arrepintamos y busquemos el rostro de Dios, nos humillemos delante de Él y confesemos nuestro pecado. Pero si andamos bien, no hay nada que confesar, entonces aguantar, soportar el dolor, porque sabemos que es algo que Dios usa para que sea útil para el desarrollamiento del propósito de Dios en nuestra vida. Es útil para el cristiano que anda según el propósito del llamado de Dios. Si pasa algo doloroso, no quiere decir condenación de parte de Dios, es lo que quiere decir Pablo. Es lo que les estoy queriendo explicar a ustedes. Puede pasar gran pérdida, puede pasar gran dolor, puede pasar momentos de gran angustia, de gran desesperación, pero recuerde, hermanos, que esto no es condenación. Dios no está condenándolo en ese momento. Si no, tuviéramos que decir que Dios estaba condenando a Jesús cuando sufrió en la cruz. Dios estaba condenando a Pablo cuando lo estaban apedreando. Dios estaba condenando a Pablo cuando le estaban dando sus latigazos. Dios estaba condenando a Pablo cuando lo encarcelaron injustamente por predicar el Evangelio. Hay veces que en este mundo, mientras estemos aquí, vamos a pasar situaciones no placenteras. Pero recuerde que está trabajando para bien, va a ser útil en ese proceso de crecimiento espiritual. Todos nosotros hemos aprendido a veces por golpes. Lamentablemente no creemos a los padres hasta que nos quemamos la mano. Después, mamá tenía la razón, y andamos allí. Eso no es cuestión de condenación. Jesús nos dice en el verso 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones, pero va a haber aflicciones del tiempo presente. Estoy hablando de Romanos 8, 18. Dice: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aún el que anda según la carne no anda bajo condenación, sin embargo va a pasar por aflicciones. Pero estas aflicciones, por más dolorosas que sean, más angustiadoras que sean, más depresantes que sean, hermano, no se compara con lo que nos espera. Pablo nos dice: sigan adelante, sigan firmes, sigan confiados, no desmayen, no se aparten, no permitan flaquear, sino permanezcan fiel y firme, sigan confiando en Cristo, sigan creyendo en Él, porque, hermanos, lo que nos espera, esta aflicción no es nada. Amén. Es temporal, y sí causa dolor, no digo que no, sí causa dolor, porque les estuviera mintiendo si les dijera a ustedes: sigan confiando en Dios y nunca van a sufrir nada. Entonces no estoy cumpliendo con la palabra, porque aquí dice estas aflicciones. No son una aflicción, no es una aflicción, son aflicciones. Y va a haber persecución, nos dice la palabra de Dios también.
Estas aflicciones pueden hablar de purificación, que Dios quiere purgarnos. A veces un árbol, para que dé mejor fruta, tiene que ser apodada, tiene que cortarle cosas, tiene que remover ciertas cosas de nuestra vida Dios a veces, para que nosotros podamos producir mejor fruto. Quizás pues, nos pone a prueba para que nosotros descubramos si de veras confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Va a haber cosas que van a pasar, que nuestra prueba, nuestra fe en Él va a ser puesto a prueba para de veras si confiamos en Él o no confiamos en Él. ¿Y cómo vas a ver si no confía en Él? Hasta que no pase por algo. Diga, mira, sí confío en Dios, porque a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que me está ocurriendo, yo sigo fiel y firme creyendo en Dios. Esto no ha causado que quite mi mirada del autor y consumador de mi fe. Romanos 8:28, déjenme leérselos en otras traducciones para que captemos otro sentido. Sabemos que Dios va preparando todo, incluyendo lo negativo, incluyendo lo positivo, incluyendo lo que consideramos bendición y aplaudimos y levantamos manos hacia Dios, pero también incluyendo aquellas cosas que, Señor, ¿qué pasó aquí? Incluyendo aquellas cosas que nos duele, aquellas cosas que nos inquietan, que nos molestan, aquellas cosas que no van según nuestra percepción, pero reconocemos a la vez que Dios es un Dios soberano y que Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, que cuando está bendiciendo es el mismo Dios que cuando parece que está maldiciendo. Amén. Pero no es maldición. Si es de Dios, es útil. Está contribuyendo para nuestro bien, para nuestro crecimiento y madurez. Dice, va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan, no el nuestro. Por eso en las oraciones del Padre Nuestro, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, pero a veces no queremos esa voluntad. Romanos 8:28, según la Nueva Versión Internacional, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nosotros quizás en ese momento no vemos bien, pero ¿cómo puede salir algo bueno de todo esto? Sigan creyendo en Dios, sigan confiando en Dios, llegará el día que lo van a descubrir. La Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La idea es que Dios está activo en todos los acontecimientos que no son resultados de nuestras propias malas decisiones. Porque no crea que porque anda bien y viene a la iglesia y diezma como el fariseo lo hacía, no crea que si usted toma una mala decisión o usted se rebela contra la palabra de Dios o hace algo en contradicción a la palabra, que no va a venir retribución por ello. El que peca, muere. Hay consecuencias a rebeldía y al pecado que debe de esperar usted. Por otro lado, si anda todo bien usted delante de Dios, también debe de esperar aflicciones. La diferencia es que la aflicción para el pecador debe de producir arrepentimiento, pero la aflicción para el santo en Cristo debe de resultar en bien. Debe de ser algo útil para la madurez del Hijo de Dios. No contribuye o no lo debe de dirigir a arrepentirse si no tiene por qué arrepentirse, pero debe de dirigirlo a dar gracias a Dios, porque Dios es el que está en control. Amén. Y Dios mide todo, nunca va a permitir algo que venga contra usted, que sea mayor de lo que usted es capaz de aguantar y soportar y superar, porque somos más que vencedores en Cristo. Dice, los ataques contra nosotros no están en las manos del diablo, gracias a Dios, están en las manos de Dios, hermanos. Amén. Abran sus Biblias a Génesis, capítulo 50, verso 15 al 20. Vamos a ver la vida de José. Nos gusta ver el éxito que tuvo. Nos gusta verlo sentado a la diestra del faraón. Me gusta ver el cumplimiento de los 2 sueños que Dios le dio, pero no nos gusta la trayectoria que Dios escogió para él, para lograr eso.
No nos gusta tener que pasar por el camino que Dios pasó a José para llegar a ser la segunda persona más importante del imperio Egipto. Pero ve aquí, está confrontando a sus hermanos, no los ha visto por años. La situación ha creado el ambiente que forzó que José llegara a ser el segundo más poderoso del imperio de Roma. Génesis capítulo 50, el verso 15. ¿Ya lo encontraron? Amén. Leyendo el verso 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, ahora ya están en Egipto, la familia, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Dice, a lo mejor ya que murió papá, José no se va a detener, es el hombre más poderoso de todo Egipto, segundo a Faraón. Dice, a lo mejor ya que papi no está aquí, a lo mejor va a caer sobre nosotros por el mal que le hicimos a él. Planean. El verso 16, y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Mandaron pedirle a José, mejor dicho, le contaron una mentira. Y le dijeron: mira, tu papá nos dijo que te dijéramos a ti antes de que muriera, porque el papá no se lo dijo a José. Pero me gusta la respuesta de José, porque José había llegado a un punto en su vida que había aceptado la soberanía de Dios sobre su vida, y que vino lo que vino, ahora reconoce la sabiduría extraordinaria de Dios. En todo lo que le acontece en la vida de José, reconoce la mano de Dios en ella. Y dice esto así en el verso 18: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora, todos hemos sufrido por causa de otros, y si no, tarde o temprano lo va a sufrir. Tarde o temprano alguien va a hablar mal de usted. Alguien le va a hacer daño. Alguien va a querer destruir su imagen. Alguien va a querer deshonrarlo. Y si no lo han hecho, lo van a hacer. Vivimos en un mundo imperfecto, hermanos. Y por más cristiano que sea, nunca va a llegar a ser popular. Y además de eso, muchas veces es mejor no llegar a ser popular. Cristo llegó a ser muy popular y terminaron crucificándolo. Tengan cuidado, porque tarde o temprano alguien va a hacer algo contra usted. Aprenda esto de José. Vinieron a él y José les dice: yo no soy Dios. Yo no puedo juzgar. Yo no puedo condenar. Y luego responde con las siguientes palabras en el verso 19, y le respondió José, en el verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí. No lo niega José. Dice: lo que me hicieron a ustedes a mí, ustedes lo hicieron con mala intención. No había una buena intención en los planes de ustedes. Querían destruirme. Querían eliminarme. Tenían celos. No me querían. Pensaron hacerme mal. Dice: lo acepto. Lo creo. Sin embargo, Dios lo encaminó a bien. Dios lo convirtió en algo útil para José. Pero no solamente, porque cuando Dios lo bendice a usted, esa bendición no es solamente para usted, es para otros también. Dios no lo bendice, no lo exalta, no lo enaltece para que sea superior a los demás, sino para que sea más responsable por los demás. Y José aquí, en lugar de condenar a estos, tenía la autoridad para lograrlo,
pero reconoció en todo lo que habían hecho los hermanos la mano de su Dios Todopoderoso. José admite y confiesa que Dios es soberano, que aún Él permite que el diablo a veces estreche su mano y pase la protección de Dios y nos toque en diferentes formas. Pero lo permite y lo convierte en algo útil para el crecimiento espiritual. Lo que muchas veces queremos rechazar es lo que más trabaja para nuestro bien, si nosotros respondemos de una actitud diferente. José en ningún caso, en ninguna ocasión se quejó delante de Dios. Nunca oye una palabra de murmuración de los labios de José. Dios mío, me das 2 sueños. Y cada vez estoy más y más lejos de la realización de los sueños. Nunca dudó, nunca se oye de él nada adverso ni negativo en todo esto. Simplemente donde quiera que él está, él aprendió a superar. Llegó a ser el mejor esclavo. Y llegó a ser el mejor prisionero. Y llegó a ser el mejor siervo de Faraón. Pero no de Faraón, de Dios. So Dios cumplió sus sueños en una manera larga. No fue del tiempo de soñar al tiempo de realizarse. Nosotros nos gustaría que Dios aplicara el principio microondas, que hoy nos promete en 3 segundos ya está el plato en la mesa. Nos gustaría eso, pero hay veces que tenemos que pasar un proceso para ser dignos de esa bendición, porque a quien más le da, más se exige. Pero nosotros queremos y aquí, y todavía ni estamos listos para manejar eso. Es como darle a un niño un carro de sport y apenas maneja la tricicleta. Dios primero tiene que sacarlo de la tricicleta a la bicicleta, y luego a un carro, y luego quizás el sport car. Pero si no es fiel en la tricicleta, nunca va a llegar al sport car. So, tenemos que ser fiel en lo poco. José lo fue. En lugar de andar quejándose y murmurando en esa esclavitud, él respetó a Potifar. Lo respetó como si Dios lo hubiera puesto sobre él, y en cierto sentido sí lo hizo. Y él fue fiel a Potifar, que Potifar empezó a ver la mano de Dios en José. ¿Qué está viendo su vecino, su patrón en el trabajo en usted? ¿La mano del diablo o la mano de Dios? ¿La mano de Judas o la mano de Dios? ¿Cuántos están trabajando solamente por trabajar en lugar de trabajar para Dios? ¿Cuántos están mal apreciando el trabajo que tienen y soñando por mejor trabajo y ni pueden manejar el que tienen? ¿Sí entienden, verdad? Que no les guste es otra cosa. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Este es el resultado del mal que ustedes buscaron hacer. ¿Qué cosa es de que como ustedes como pecadores, cuando hablan mal de otra persona, Dios puede usar el mal que usted intenta para bendecir a la persona, y eso o le causa más rabia a usted o le da gracias a Dios que Dios no honró el mal que quiso hacer. Estos hijos aquí de Jacob deberían de estar apreciando que Dios no honró, no respetó el mal que planearon. Porque si Dios lo hubiera respetado, ellos hubieran muerto con mucho del mundo. ¿Sí entienden cómo Dios trabaja? Dios trabaja todo y ayuda para nuestro bien. Mire, es mejor creerlo ahorita antes de que nos ocurra lo peor, para que cuando ocurre lo peor respondemos con una actitud de alabanza a Dios. ¿Por qué cree que Pablo y Silas podían cantar y alabar a Dios? Ellos no sabían que el carcelero se iba a salvar, pero ellos sabían quién era el Rey soberano y que siempre merece la honra y la gloria. Y de esa actitud de ellos responder a este dolor que les pasó,
A este rechazo se salvó toda una familia. Dieron un tremendo testimonio de Dios en esa cárcel. José hizo lo mismo. Todos aspiramos a llegar a ser grandemente usados por Dios, pero no queremos que nos pase por el desierto. No queremos pasar por el desprecio de otros. Todos queremos ser popular. Y eso es la cosa más peligrosa por usted. Porque para mantener la popularidad usted tiene que someterse a los deseos y caprichos de otros. No, hermano, sea fiel a Dios, aunque la gente le guste o no le guste. No busque ser popular, busque ser fiel a Dios. Y cuando es fiel a Dios, puede ser útil para mí también. No temáis, le dice José a los hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Cuando están allí, en ese valle, les dio el mejor lugar a los israelitas y allí prosperaron y crecieron y se multiplicaron. Lo que ellos consideraron ser maldición para José, Dios lo convirtió en bendición para ellos. Que si le hacen mal a usted, no se queje. Ore por esa gente. Y la verdad es, dele gracias, porque Dios dice dar gracias en todo y por todo. Dar gracias a lo mejor es instrumento de Dios para que usted llegue a ser la persona que Dios quiere que usted sea, para cuando llegue ese día, derrame esa bendición y usted lo puede manejar con toda humildad. En lugar de enorgullecerse, se va a humillar y dice, Señor, no lo merezco, pero gracias. Ayúdame a ser fiel a esta responsabilidad. Porque Dios puede tomar a un joven del campo y ponerlo en el trono y hacerlo rey. La palabra encaminar habla de algo bien pensado, planeado, calculado. Dios había bien pensado lo que iba a hacer con José. Y se lo dijo antes de hacerlo. Por en el proceso de llegar aquí, cuando le prometió, acá, cuando se cumplió, José tenía que creer en Dios todo este proceso. Dios está trabajando en todos ustedes. ¿En qué lugar se encuentra? ¿Cuál es su actitud a lo que le han hecho? ¿O a lo que le han prohibido? ¿O el daño que le han extendido? ¿Cómo responde a usted eso? Determina qué tan pronto llega acá. O si llega o no llega. Porque hay muchos llamados. Ajá. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Entre los muchos o los pocos? Yo prefiero ser los pocos. Yo quiero ser incluido con los Josés, con los Moisés, con los Gedeones. Dios planeó todo, hermanos. Dios lo permitió. Los hermanos de José no consultaron con Dios. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Ellos lo hicieron. Y esta es la potencia de Dios, la soberanía de Dios, la increíbilidad de Dios, el conocimiento de Dios, el poder de Dios, que sin consultar con Dios hicieron lo que Dios quería que hicieran para conseguir lo que Dios quería conseguir de José. José les dice, si ustedes no hubieran hecho lo que hicieron, ¿cómo estaríamos hoy? Si la gente no hubiera hecho lo que hicieron contra mí, ¿qué clase de pastor fuera hoy? Porque créame que Dios a veces permite esas cosas para abrir nuestros ojos y ver cosas que quizás no andan bien aquí. Quizás si no hubiera sido por lo que pasa, nosotros anduviéramos vagando 40 años en el desierto y nunca hubiéramos entrado a la gloria de Dios. No sabemos, pero sabemos esto, Dios nos ama. Y en todo tiempo está trabajando para traer bendición y para que seamos bendición. Debemos de perdonar, hermanos, a los que nos hacen mal, porque Dios los está trabajando para ayudar a nuestro bien. Debemos también perdonar a aquellos que buscan hacernos mal, porque aunque intentan mal, Dios en su soberanía lo convierte en bien. Eso podemos perdonar con facilidad. José le fue fácil perdonar a los hermanos, porque él vio que Dios
tenía ese plan y Dios lo realizó y usó la maldad de los hermanos para cumplirlo. Los sueños que recibió José se realizaron a pesar de los malos motivos de sus hermanos. Los planes de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir, así que no se queje. Dios no miente. Lo que Él promete, Él cumple. Pero ¿cómo lo va a cumplir? Mira cómo estoy. No sé. Pero le aseguro una cosa, Dios, toda la palabra que sale de Dios no es mentira. Hay cosas que Dios ha prometido que no se realizan y parece que va de peor a peor. Usted siga alabando, siga adorando, siga creyendo. Amén. Y algún día va a comprender por qué pasó lo que pasó. José nunca se quejó de sus dilemas. Al contrario, él superó en cada uno de ellas. José se comportó como verdaderamente un hijo de Dios bajo todo lo que le pasó. Aceptó todo con buena gracia, sin murmurar, sin quejarse, sin maldecir, sin enfriarse, sin caer, sin flaquear, sin debilitarse. Perseveró hasta el fin. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 20. Pablo nos da otra muestra de por qué nunca debemos de preguntar qué pasa. Porque lo que pasa es la voluntad de Dios. Porque el diablo siempre va a llegar hasta donde Dios quiere que llegue. El diablo siempre va a hacer lo que Dios quiere que haga. Y cuando Dios no quiere que el diablo haga, no lo hace. El diablo no pudo atacar a Job hasta que Dios le dio permiso. Pero fue por permiso de Dios que Satanás pudo actuar. Y si el tiempo nos permite, llegaremos ahí. Filipenses capítulo 1, verso 22 al 20, ya lo encontraron. Filipenses 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos de Bracewood Asamblea de Dios, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Venga lo que venga, yo quiero magnificar a Cristo. Páseme lo que me pase, mi vida magnifique a Cristo. Mi hablar magnifique a Cristo. Mi actitud magnifique a Cristo. Mi respuesta magnifique a Cristo. Mi prédica magnifique a Cristo. Mi alabanza, mi adoración, todo mi ser magnifique a Cristo. Amén. No va a ocurrir eso si usted no se determina a creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que sabe quién pone sobre usted, en un Dios que sabe qué pide de usted, qué demanda de usted y qué espera de usted, en un Dios que exige totalmente entrega a Él en todo tiempo, bajo toda circunstancia,
No importa qué demanda de usted, que usted esté listo para decir, heme aquí. Estoy listo, Señor. Pide lo que quieras. Pase lo que pase. Y tenga cuidado que no sea como Pedro, los demás te abandonarán, yo nunca. Mejor diga, con tu ayuda, Señor, yo permaneceré fiel. Hay que confiar en Dios para poder decir esas cosas. Cuando Pablo comienza este discurso con quiero que sepáis, esto es lo que él quiere que sepamos nosotros. Primero, las cosas que me han sucedido, el encarcelamiento injusto, las apedreaciones, los naufragos, los latigazos, todo eso han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y luego nos dice cómo. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la palabra patentes es desparramado. Se han hecho aparentes, evidentes, conocidas en Cristo en todo el pretorio. En otras palabras, Dios ha usado mi encarcelamiento para tocar a los prisioneros, para tocar la casa de César, que en el libro de Romanos dice, los soldados de la casa de César les mandan saludes. O sea, lo tenían prisionero, pero el evangelio no tiene cárcel, no tiene prisiones. Porque aún en las prisiones el evangelio seguía siendo compartido. Pablo no dejó que las rejas le callara la boca. Al contrario, llegó a una área donde usted y yo casi no visitamos. Tenemos que esperar que un familiar, un amigo esté en la cárcel para ir a visitar, porque no nos vamos. Pero Dios a veces manda a sus hijos ser arrestados para que allí Él gane a los soldados o a los guardias. Número 3 dice, la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor, atreviéndose a hablar mucho más la palabra sin temor. En otras palabras, si Pablo puede seguir predicando en la cárcel, y si él fue encarcelado por hacer el bien, oye, venga lo que venga, vamos a hacer lo mismo que Pablo. Si Pablo lo puede, nosotros también. So empieza uno a cobrar ánimo. En lugar de desanimarse, si al pastor Garza lo apedrearon, lo encarcelaron, y por favor no agarren la idea. Pero si llega a ocurrir y me ven levantarme todo sangrienteado y regreso al púlpito a predicarles, ojalá y cobren ánimo para que no importa qué le haga al mundo, ustedes prediquen también. Mientras unos predican a Cristo por envidia y contienda, sin embargo Cristo es predicado. Esto es lo que le importaba a Pablo. Si estaban predicando por envidia, pero están predicando a Cristo, oye, para él dice, ¿qué importa? Si el diablo predica el evangelio, es el evangelio, el poder de Dios para salvar. No es el diablo, no es el predicador. Yo no traigo salvación, hermanos. Y que Dios me ayude a ser fiel a lo que presento. Porque la palabra es el que produce resultados, no yo. El crecimiento lo da Dios, no yo. Pero yo quiero ser fiel a la palabra, no importa qué me esté pasando. Hay que ser fiel a Dios, quien me llamó con un propósito de ser transformado a la imagen de su Hijo amado. Así que todo trabaja para ser útil, para convertirme o transformarme a la imagen de Jesús. Y lo que yo rechazo a veces y lo que yo no quisiera experimentar es lo que me trabaja mejor para ser más como Jesús. No se preocupen, hermanos, Dios sigue en su trono, trabajando para la salvación de muchos por medio de ustedes. Pero sean fieles a Dios. Así que cuando su fe, sus oraciones, sus ayunos, sus lecturas bíblicas, sus diezmos, sus meditaciones en la palabra, sus buenas obras no consiguen los resultados deseados, alabe a Dios. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Y llegará un día que va a valer la pena seguir fiel a Dios. Abran sus Biblias a Job. Este libro, hay varias gente que me han dicho que no debe estar en la Biblia. Le doy gracias a Dios que ellos no decidieron, que fueron otros mucho más sabios. Porque si usted va a dudar del libro de Job, tiene que dudar toda la Biblia.
Porque si rechaza una parte, rechaza todo. Es como si compra una casa y rechaza la piedra angular. Todo el edificio va a caer. Cualquier parte de la palabra de Dios que usted rechace, entonces usted se determina a ser mejor que Dios y sabe más de lo que debe estar aquí y lo que no debe estar aquí. Tenga cuidado de no añadir y no quitar. El libro de Job está. Lo crea, no lo crea, acéptelo o no lo acepte. Si llega a pasar por lo que pasa Job, gócese que Dios lo consideró digno de sufrir por su causa. Job capítulo 1, verso 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cualquier judío le hubiera dicho a usted, este hombre fue bendecido de Dios. Le dio 7 hijos y 3 hijas, porque las hijas no eran importantes, porque ellos no transmiten el nombre de la familia. Hoy en día, bueno, es otra cosa. Pero esto es lo que dice la Biblia de Job: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Dios le había bendecido su matrimonio. Le dio 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Oye, yo pastoreando 120 ya me anda. Dios me cuide de 7,000 ovejas. 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes. Imagínense cuánta tierra puede labrar con 500 yuntas de bueyes. 500 asnas. Muchísimos criados que ni los nombró ni los numeró. Era varón más grande que todos los orientales. Pero en el verso 8, Satanás aparece delante de Dios, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Porque Satanás venía de pasearse por la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es Dios hablando. Me gustaría que Dios dijera eso de mí. Y solo Dios sabe. Lo único que pido es que Satanás no vaya al cielo y pregunte por mí. Que pregunte de ustedes. Porque ustedes lo merecen, ¿no? La verdad es que todos merecemos lo que le pasó a Job. Lo merecemos, bien merecidos. Verso 13. Mientras Job, bendecido, pero no se enalteció, no se enorgulleció, no se creyó nada. Siempre le daba a Dios el crédito, siempre honraba a Dios, siempre reconocía a Dios, siempre reconocía que no fuera lo que era, sino ha sido por la gracia de Dios. Y nos dice el verso 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y escuché una prédica que ellos murieron porque bebieron vino. No lo crean, porque eso lo hacían todos los días. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Qué bonito, ¿verdad? Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados. A filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia. Una pérdida. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron,
y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, hoy en día, muchos de ustedes pensarán que estos 4 que escaparon eran justos y los demás eran pecadores, por eso murieron. Pero estos, porque eran justos, otros pueden decir, no hombre, eran cobardes. En lugar de ponerse a defender la propiedad del amo, se escondieron. Pero no, Satanás los dejó vivo a propósito, para que vinieran y trajeran el chisme, las malas nuevas. Ahora, trate de leer esto y lea Romanos 8:28, que todas estas noticias ayudan para bien. Está en luto, está en dolor, está afligido de tener todo a no tener nada. Y luego me dices que ayuda para bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué clase de Dios sirves? ¿Y para qué ser cristiano? Después de lo que Dios mismo confiesa de ti. Si esto es los beneficios por serle fiel a Dios, no vale la pena ser fiel a Dios. Así piensa mucha gente. Y mucha gente se apartan del camino de Dios. Se rebelan de Dios, contra Dios. Lo que el Satanás quería conseguir es que Job maldijera a Dios y se apartara de él, que dejara de creer en Dios. El enemigo quiere eso, pero Dios tiene otro plan para sus hijos. El enemigo quiere callarnos la boca, quiere que de nuestra boca salgan maldiciones en lugar de bendiciones. Y todo el mundo hubiera dicho, no culpo a Job, de balde sirve a Dios. Satanás quería probarle a Dios, porque cree que nos conoce mejor que Dios. Cree que conocía a Job. Y él le dijo a Dios, no hombre, si él, todo esto porque tú no me dejas tocarlo. Pero hay veces que Dios remueve la protección. Y es Dios haciéndolo. Porque el diablo no puede penetrar la protección de Dios. Dios tiene que removerla. Y a veces lo hace de nuestras vidas. Y entra el enemigo con un furor, como un tornado, como un huracán. Y no destruye todo. Nos deja algo para que tengamos memoria. Fuera mejor que hubiera muerto con todo lo demás. Hubiéramos dicho de Job, porque así no tiene que sufrir. Ausente de cuerpo, presente con el Señor, pero aquí se quedó. Y ahí no termina. Vamos al capítulo 2, versos 7 al 9. Porque Satanás no está convencido. Fuera bueno que yo pudiera decir que todo cristiano vamos a responder como Job. Pero en los pocos años de estar sirviendo a Dios he descubierto que a veces los que yo creía más fuertes en la fe son los primeros para caer y flaquear. Cuando las cosas no pasan como ellos creen que debe de pasar y preguntan ¿qué pasa? ¿Por qué? En Job capítulo 2, el verso 7 al 9, Job todavía tenía salud. Pudiera volver a tener más niños. Pudiera volver a recuperar las riquezas. Dios dio, Dios puede dar otra vez. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, porque de nuevo viene delante de Dios y dices, mira, lo que tú esperabas de Job no lo conseguiste. Pero es que tú lo proteges a él. Satanás dice, no, él no te sirve porque tenía hijos y porque tenía eso. Él te sirve porque te retiene su salud. Todo está bien con él. Y Dios le da permiso y luego viene y hirió a Job
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Gracias a Dios que no estaba la suegra. Si solo con las mujeres es suficiente a veces. Pero Job no maldice. Y Job reprende a la mujer. Y le dice a la mujer que solo el bien recibiremos de Dios y no el mal. Porque el mal para nosotros solamente es bien para Dios. Porque Dios dice, todo ayuda para bien. Todo lo que le acaba de pasar a Job está ayudando para un bien. Job no lo entiende. Dios no consultó con Job, no le pidió permiso ni a Job ni a José. Por lo menos a Pedro y a Pablo les dijo lo que les esperaba. A Job no les dijo. A José tampoco. José tenía que andar por fe. Job tenía que seguir en fe. Porque Dios no le dio un artículo, un documento deletreando todo. Mira, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y Job se hubiera preparado y creo que hubiera sido más angustioso. ¿Cuándo va a llegar Satanás? ¿Cuándo va a hacer esto? Y hubiera hecho todo lo posible para asegurarse de que los hijos no. Si hubiera sabido que el techo se cae, no celebren en casa, afuera de la casa, viejos. Ándeles. Criados, vayan a la montaña, escóndanse antes de que venga el enemigo. Hubiéramos tomado pasos para evitarlo. Y hubiéramos evitado aquello que Dios usó para bien, para que fuera útil, para lo que Él quería hacer de Job. Y no crea que Dios no puede tocar nuestros tesoros. Acuérdense que los tesoros de usted y los míos deben de estar en el cielo, no en la tierra. Porque aquí es temporal, allá es permanente. Job perdió todos sus tesoros terrenales. Y la mujer se voltea contra él. Y Dios no le habla una palabra. Y Dios dice que era hombre recto. Y Dios no le contesta sus oraciones. Y Dios no responde a sus ayunos. Y Dios no responde a sus diezmos. Y Dios no responde a la lectura bíblica. Y Dios no responde a su santidad y a su justicia. Dios no responde a sus preguntas, lo ignora, según Job. No habla Dios. El Espíritu no viene y lo abraza y lo fortalece y lo consuela. Y le da paz que sobrepasa entendimiento. Dios no hace nada. Job tiene que ir exclusivamente dependiendo de lo que conoce de Dios y creyendo en eso y confiar en eso. Porque no tiene ni siquiera que se abra el cielo, dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Dios no lo elogia. Y volteen las páginas al capítulo 4 de Job y leamos las conclusiones falsas. Y tenemos que cuidar cuando vemos a otros pasar por experiencias como José, o Job, o Pablo. Porque no conocemos las intenciones de Dios y los planes de Dios. Y los planes de Dios siempre son superiores para sus hijos. Job, capítulo 4, verso 1 al 9. Digan amén si ya lo encontraron. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Y cuando ha llegado hasta ti, ¿te turbas? ¿No es tu temor a Dios tu confianza?
¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Mientras Job preguntaba, ¿qué pasa?, sus amigos le contestaban lo que para ellos era obvio. Job, qué inocente se ha perdido. Y la verdad es que ni uno. Pero ellos están asumiendo que el sufrimiento de Job es indicación de perdición. No lo es, no lo fue, no lo era. Ellos están diciendo que tú has perdido porque no dejaste de ser inocente. Job había perdido lo temporal. Y lo temporal se pierde con el tiempo. Todo lo temporal no dura, hermanos. La palabra dice que lo que se ve es temporal. Me están viendo, soy temporal. Algún día no me van a ver. Algún día no los voy a ver. Y en el tiempo que he estado aquí hay muchos que no veo ya, que ya partieron para estar con el Señor. Y hay muchos que se han partido para estar en el mundo. Y Dios no quiera, pero habrá muchos más que se van a partir para estar en el mundo. Y hay otros que se van a partir para estar con Dios. Pero dice aquí, qué inocente se ha perdido. Concluyen que lo que sufrimos aquí es perdición, separación de Dios, y no es cierto. Puede ser que tomemos malas decisiones y paguemos el precio. Se acuesta con un hombre con SIDA, trae SIDA, no culpe a Dios. Esto ayuda para bien. Le voy a decir el bien que consigue solo si usted se arrepiente y se encomienda a Dios de nuevo. Y cuando muera de SIDA, ausente de cuerpo, presente con el Señor, el pecado tiene su consecuencia. Pero para el cristiano, no debe de acostarse con nadie que no es esposo o esposa. Amén. Y luego dice, ¿dónde han sido destruidos los rectos? Porque ellos concluyen que lo que le pasa a Job es destrucción. Y no malentienda, el pecado tiene consecuencia, pero servir a Dios también. Y el pecador, como el justo, pueden sufrir lo mismo, con diferentes consecuencias y diferentes resultados. Para el cristiano que sufre, lo que el pecador sufre es para su bien. Cuando el pecador sufre, lo que sufre el justo es para su mal y para que se arrepienta. Para el justo siga bien, siga delante de Dios, siga firme, no se queje, siga alabando, siga adorando, siga firme, no flaquee. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué lo está permitiendo. Lo que usted considera y otros consideran destrucción puede ser algo útil para su madurez, para su crecimiento espiritual. Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan también. Y es cierto, lo que usted siembra, usted cosecha. Job sembró fidelidad, fue fiel a Dios. ¿Qué cosechó? Dios fue fiel a Job. Usted no lo considera esto ser fiel a Job, pero Dios fue fiel a Job. Dios no cambió. Dios siguió siendo cariñoso, amoroso con Job, misericordioso y lleno de gracia. Dios no cambia. Nosotros queremos ajustar a Dios a lo que nos ocurre. A Dios nadie lo ajusta, Dios no cambia. En lo que está pasando Job, Dios sigue siendo el mismo, hermanos. El que dio a su hijo en la cruz es el mismo que dejó que le pasara todo esto a Job. Dios no ha cambiado, es el mismo de hoy. Amén. Y dice que los que siembran injuria van a perecer por el aliento de Dios. Ellos asumen esto es de Dios.
pero Dios le dio permiso al diablo. Tenga cuidado cuando pase juicio sobre alguien que sufre. Qué mal haría, como dijeron de mí cuando me operaron del corazón. Oye, qué pecado cometería Garza para que esté aquí. El pecado que cometí es pastorear a ellas. ¿De qué sirve ser siervo de Dios, hermanos? ¿De qué sirve? No hay otro como Él en la tierra. Que Dios diga eso. ¿De qué sirve ser varón perfecto? ¿De qué sirve ser varón recto? ¿De qué sirve ser temeroso de Dios? ¿De qué sirve ser apartado del mal? Si Dios no puede proteger lo que tenemos. Dios no puede proteger lo que tenemos como si fuéramos dueños. Pero luego confesamos que todo es de Dios. Si Dios lo quita, ahí estamos, que me quitó. No te quitó nada que no era tuyo. Todo era de Dios. Hasta nosotros hemos sido comprados. ¿Qué mentalidad tenemos? Llegamos a un punto que creemos que merecemos esto. No merecemos nada, hermano. Y todo lo que es del cielo es bueno. Son buenas dádivas. Pero a veces lo que viene del cielo puede ser una tempestad. José recibe 2 sueños extraordinarios de parte de Dios y termina siendo vendido por sus hermanos como esclavo. Y luego como esclavo termina arrestado por varios años. Juan el Bautista, lleno del Espíritu, mientras en el vientre de su madre fue decapitado a los 31 años de edad por Herodes. Santiago, quien quería el puesto a la derecha o izquierda de Jesús en su reino, fue decapitado pocos días después de Pentecostés. Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, fue apedreado después de su prédica. Así que, hermanos, mejor no ser diácono. Mejor no ser apóstol, tantos apóstoles que hay hoy en día. Sería bueno que apedrearan a unos cuantos y ahí se dieran cuenta quiénes son de veras y quiénes no son de veras. Nos gusta la fama, nos gustan los títulos y hasta luchamos. No me digas, hermano, yo soy apóstol. La iglesia primitiva creció de 120 en el aposento alto a 3120 el primer día de Pentecostés. Días después, 5000 más. Después de años fueron desparramados por todo el mundo por la persecución de Saulo. ¿Qué pasa? La iglesia llena del Espíritu Santo, donde no consideraba nada de sí mismos, sino se compartían unos a otros y cada día crecían en favor delante de la gente. De repente se levanta una persecución y los persiguen por todo el mundo. ¿Qué pasa? Pero por donde quiera que van no pueden callar. Así que, mujeres, eso no se le debe a ustedes nada más, sino a los hombres también. La verdad es que el cristiano nunca debe de callar. Amén. Lo que pasa es lo que hablamos. Hay veces que es mejor que callen, a menos que estén hablando de Cristo. Fueron perseguidos de donde quiera que fueron desparramando el evangelio. ¿Por qué? ¿Para qué predicar el evangelio? Mira lo que está pasando. Pablo mató ¿cuántos? Encarceló a otros. Hizo destrucción de hogares, de familias. ¿Para qué servir a Dios? ¿Dónde está el valor de ser hijo de Dios? Vida eterna. Aleluya. Amén. Estar con Dios aquí y estar con Dios allá. Sí, amén. ¿Eso qué pasa? Dios está trabajando. Aleluya. No sé por qué está pasando usted. Sea físico, sea emocional, sea espiritual, pero Dios está trabajando. Ahora, si usted ha andado mal, ¿qué espera? Arrepiéntase, confiese, y Dios es justo y hábil para perdonar. Pero si usted anda mal, siga alabando, siga apreciando, siga adorando, siga creyendo, siga firme, siga predicando, siga creyendo en el evangelio. No se avergüence del evangelio, porque sigue siendo el poder de Dios. El evangelio no ha perdido su poder para salvar.
Amén. ¿Acaso? Dos preguntas que hago. Si Jesús quería que la iglesia hiciera discípulos de todas las naciones, ¿por qué permitir estas injusticias? Oye, es peligroso ser discípulo de Jesús. Los están matando en otros países. ¿Quién quiere ser discípulo si puede arriesgar su vida y la vida de sus familias y puede arriesgar todas las propiedades porque viene el gobierno y se las arrebata o lo matan a usted y lo deja sin nada? Entonces, ¿para qué servir a Dios? La otra pregunta, ¿no tenía miedo de que nadie quisiera ser discípulo bajo esas condiciones? ¿De que nadie hubiera creído en el Evangelio, que era poder de Dios para salvar? ¿Y salvar de qué? Porque Dios nos promete salvar de aflicciones, de dolores, de muerte. Nos promete salvarnos de nuestros pecados y de separación de Dios, la muerte espiritual. Nadie le puede quitar su vida espiritual. Usted tiene que negarla o rechazarla. Puede perder todo lo que es físico, material, pero no pierda su relación con Dios. No pierda su relación con Dios. Póngase de pie. La iglesia bajo persecución no se esconde, sigue evangelizando. La iglesia no se acobarda, sigue predicando. La iglesia no cambia de estrategia, sigue compartiendo el evangelio. Sigue creyendo en el evangelio. La verdad es, hermanos, que Dios reina. ¿Qué clase de Dios sirve usted? Mi Dios sabe lo que está haciendo. Mi Dios le ama a usted. Mi Dios lo formó en el vientre. Mi Dios tiene un propósito para usted. Y Él quiere que usted le ame. A pesar de las veces que nos disciplina o a las veces que nos apoda. En todo, glorificar a Dios. Ministerio de altar. No tenemos que saber por qué pasamos. Solo tenemos que creer que Dios sabe. En lo que está pasando está en sus manos. Y solo va a llegar hasta ese punto que consigue y logra sus deseos para nosotros. Que pide Dios que siga amándole. No fue fácil ser disciplinado por mi mamá. No fue fácil creer que cada vez que me disciplinaba era porque me amaba. Ya de viejo aprecio más a mi mamá. Por aquellas veces que tomó tiempo para aplicar la ley. Pero gracias a mis padres que insistieron, aunque me dolía. Nuestro Padre Celestial es más perfecto que mis padres. Y Él les ama a ustedes. Dejen de correr. Dejen de mal juzgar. Dejen de mal pensar. Busquen de Dios.